con el auspicio del Grupo Digama. Expomina Perú separe su stand en la feria minera más grande e importante de Lima. Según encuesta realizada, el 69% de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa Rumbo Minero TV, fuente Ipsos. Bienvenidos a Rumbo Minero. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado, Jorge, como siempre. Bien, como saben, este programa Rumbo Minero, impulsando la minería y hablar de los temas importantes de minería. Esta semana tenemos al ex viceministro de Minas, Augusto Cauti, para hablar cuáles son esos proyectos y esas metas que ha logrado y qué cosas se debe continuar, porque es importante en estos ministerios continuar con la labor y no hacer borrón y cuenta nueva. Y también va a estar con nosotros la gerente de gestión social de Petroperú, Oscar. Así es, Beatriz Albajart nos va a hablar sobre cómo están enfrentando los temas sociales en la selva donde hay actividad de Petroperú, pero también obviamente en Talar a propósito de la fase final en la que está entrando el proceso de modernización de la refinería Talara, tan importante para la economía nacional. Así es. Tras la pausa entonces venimos con las entrevistas anunciadas. Rumbo Minero, su mejor herramienta de negocios. Promocione sus productos y servicios en el sector más importante de la reactivación económica. Según una encuesta realizada por Ipsos, el 49% de entrevistados considera que Rumbo Minero es la revista líder del sector minero y un 61% considera que es una excelente herramienta para la toma de decisiones. Anuncie en la edición 131, especial automatización de plantas de procesamiento y sea expositor de nuestros webinars técnicos. Escríbenos a ventas@rumbominero.com. Invierta bien, invierta con los líderes. Vamos a ver ahora el comentario minero de la semana a cargo de Roberto Maldonado. Gracias, Jorge. Esta semana recibimos con beneplácito que los actos vinculados al registro de derechos mineros ya pueden registrarse en mérito de partes notariables con firma digital. En pocas palabras, las empresas mineras ya pueden realizar diversos procedimientos sin necesidad de completar formularios físicos ni acudir a las oficinas de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNAR. Por medio del sistema de intermediación digital de la SUNAR, las compañías ya pueden efectuar inscripciones electrónicas de transferencias, hipoteca de concesiones, contrato de opción y cesión minera y otros trámites relacionados a los derechos mineros. Cabe recordar que en línea a la misión del Instituto de Ingenieros de Minas, por generar el diálogo y promover el conocimiento, en la última edición del Jueves Minero Virtual pudimos conocer más de cerca el nuevo reglamento de procedimientos mineros, aprobado recientemente por el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, debemos señalar que aún tenemos temas pendientes como la terminología. Recordemos que de acuerdo al índice de competitividad elaborado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y Macroconsum, en la etapa de exploración minera, el Perú exige el cumplimiento de más trámites que el estándar internacional. A través de ese informe logramos conocer que el plazo legal para obtener una concesión minera en el Perú puede alcanzar los 144 días hábiles y requiere el conocimiento de 3 entidades, mientras que, por ejemplo, en la provincia canadiense de British Columbia, el trámite es instantáneo y requiere de una sola entidad de gobierno. Asimismo, en British Columbia y ahora en nuestro vecino país de Colombia, no se requiere de una certificación ambiental para iniciar un proyecto de exploración minera. En su lugar, recurren al control posterior, es decir, el ente regulador ambiental, que puede imponer multas en casos en los que no se haya respetado los estándares ambientales. En el caso de la tramitología para la explotación en el Perú, en estudio, el Perú obtuvo el último puesto en línea en el índice de competitividad. En contraste, Australia, Sudáfrica, Canadá y México destacaron por ser más competitivos. Aquí, la ventanilla única puede ayudar a que el trámite sea mucho más rápido a través de la interconexión y la base de datos compartidas. Incluso se podría dar que se reduzcan las instituciones vinculadas a las aprobaciones actuales. En definitiva, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú comparte la visión de la entidad registral en buscar mecanismos orientados a lograr dinamizar nuestra minería y apuntar a la mayor creación de empleo formal, especialmente en el contexto de la pandemia que todavía estamos atravesando.
Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Roberto Maldonado por ese comentario minero de la semana. Como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con Augusto Cauti. Él es ex viceministro de Minas hasta hace un tiempo. Y recordábamos hace minutos, conversando con Augusto, justamente que apenas él fue nombrado, al mes vino al programa Rumbo Minero para poder hablar un poco de sus expectativas, del trabajo que podría hacer. Y bueno, ahora terminando, viene a dar su balance a Rumbo Minero, lo cual agradecemos por la deferencia y te damos la bienvenida, Augusto. Bienvenido a Rumbo Minero. Gracias, Jorge, Oscar. Nuevamente un gusto estar con ustedes en Rumbo Minero, programa que como siempre, apoya al sector y sobre todo busca que educar y difundir, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, sobre todo en esta coyuntura en la que nos encontramos. Y efectivamente, recuerdo que sí, un poco más de un mes cuando recibimos el encargo de ser viceministro de Minas, estuve con ustedes justamente en una coyuntura complicada, que veníamos con unas paralizaciones en las operaciones en el corredor vial del sur minero, de casi 80 días ya en ese momento, y una expectativa también de los proyectos sobre la resolución del proyecto Tía María, ¿no? Creo que esos dos, yo diría, coyunturas que teníamos en ese momento, más la conflictividad general que venía resaltando la Defensoría del Pueblo en esos momentos también, y la coyuntura internacional con Rusia y Estados Unidos en tensiones comerciales y los impactos que eso tenía en los precios en esos momentos que no estaban tan buenos como ahora, creo que hacían que este encargo fuera complejo, y por eso tomé unas semanas para poder venir al programa a exponer lo que íbamos a impulsar desde el Ministerio, la gestión. Así es, Augusto, recordando el pasado. Ahora, hablemos de qué es lo que se hizo en el Ministerio con tu labor y con el liderazgo del ministro. ¿Qué fue lo que se hizo? Y lo más importante, ¿qué se está dejando para que el nuevo viceministro y el nuevo ministro deban, según tu opinión, deban continuar? Las buenas cosas hay que acostumbrarnos en el Perú, ya sea después de 5 años, cuando un presidente entra en vez de otro, también hay que acostumbrarnos al seguimiento de las cosas y no voltear todo y hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que hay apertura con el nuevo ministro Chaustegui, hay apertura con el nuevo viceministro, pero es importante escuchar qué es lo que tú hiciste y qué dejas para que se pueda continuar con el trabajo. A ver, bueno, creo que logramos varias cosas en el ministerio y creo que hay cosas que se han hecho, que se han avanzado, creo que hay cosas que se han quedado pendientes también por hacer, y creo que hay desafíos también mirando hacia el futuro. Vale la pena, ¿no?, recordar, como les decía, cómo empezó esta gestión y digamos, cuál era la política que había que empujar desde el ministerio, ¿no? En verdad, como tú bien dices, lo que hay que hacer es no borrón ni cuenta nueva, sino seguir las políticas que se han fijado, sobre todo cuando uno toma un encargo con un viceministerio, en este caso de Minas. Y así tuvimos varios campos en los cuales actuamos. Definitivamente el tema normativo ha sido un tema importante. Habían muchas críticas sobre el tema de la permisología, impactos que se veían en la encuesta ya de Fraser, que también es importante seguir. Y durante esta gestión hemos tratado de, con el equipo del ministerio y con las coordinaciones intersectoriales cuando correspondían, hacer ciertas optimizaciones en normas, ¿no? Por ejemplo, el nuevo reglamento de procedimientos mineros, modificado después de 25, 28 años. Algunos ajustes a las normas de exploración minera, también tratando de darle una cierta predictibilidad, ¿no? No como se está diciendo por ahí, que se ha buscado flexibilizar los estándares ambientales. Eso no es correcto. Lo que se trata con las normas es de dar una predictibilidad a las empresas. Y si en algunos casos se opta, por ejemplo, por silencios positivos, lo que se busca no es que las entidades o los funcionarios no van a resolver sus expedientes. Justamente en muchos casos hasta se dice que en el caso de las exploraciones se resuelven en los plazos. Pero lo que te da el silencio administrativo positivo es una predictibilidad, y eso es lo que se busca. Además, todo está sujeto a fiscalización.
muchas veces cuando hablamos de la norma del sector del Ministerio de Energía y Minas, parece que nos olvidamos que no hay entidades fiscalizadoras que tienen que cumplir su rol. Y si hay que mejorarlas y capacitarlas, pues ahí también hay un rol que tendrá que hacer quien corresponda, los entes correspondientes. De acuerdo. Augusto, este es un punto muy importante y me parece adecuado que lo resaltes. Pocas industrias como la minera, pocas, son tan fiscalizadas por instituciones como la OEFA, la propia SUNAT, Sinermin, el Ministerio del Ambiente, Contraloría General de la República. Realmente es tremenda la presión que reciben y deben recibir, está muy bien. Pero quisiera retomar el tema respecto a los procedimientos, al nuevo reglamento de procedimientos mineros. Obviamente tú defiendes esta propuesta, pero hay críticos, como Miguel Cardoso, por ejemplo, que dice que todavía le falta, que sigue castigándose a la exploración minera en el Perú, que es fundamental, que se les pide, se les exige estudios de impacto ambiental como si fueran una operación. ¿No crees tú que quizá ha faltado tiempo y que todavía hay un camino que recorrer ahí para aprovechar los inmensos recursos mineros que tiene nuestro país y que nos pueden sacar de la recesión en la que estamos entrando? Bueno, sin duda todo se puede mejorar y seguir perfeccionando. He escuchado sí los comentarios de Miguel Cardoso en varias oportunidades. Hay que tener en cuenta también que mucha de esta normativa está sujeto a unos parámetros de un sistema de evaluación ambiental que es una ley. Entonces, no necesariamente todos los cambios que uno quiere o quisiera dar necesariamente se pueden hacer con la celeridad o como a veces se pretende hacer solamente el Ministerio de Energía y Minas porque requiere articular con estas leyes generales, ¿no? Otros temas también que se vieron, siguiendo un poco la pregunta de los otros temas que impulsamos, están iniciativas como los incentivos, ¿no? Que también lo hablamos acá en julio del año pasado, generar algunos incentivos, y en el caso de las exploraciones dimos por primera vez impulsamos la ley de la devolución del IGB a las exploraciones por 3 años. Los últimos años se venía haciendo por 1 año, pero sabemos que las exploraciones son de largo aliento y obviamente esta oportunidad 3 años creo que ha sido un buen comienzo. Vamos a seguir impulsándolo para hacerlo un poco más, pero también se han hecho otros aspectos de incentivos como la ventanilla única para presentar el IGAFON para el caso de los pequeños mineros o los mineros en vía de formalización, a través de un mecanismo virtual, digital, para hacer esto más célere. Asimismo, se aprobó, por ejemplo, el contrato modelo de garantías de inversiones privadas para los proyectos de plazos de 15 años, como es el caso de los proyectos, obviamente, de construcción mina, que más invierten en el país, los cuales no había un modelo, no se había firmado un contrato de estabilidad de este tipo desde el año 2013, se firmó el de que llegó en diciembre del año pasado para dar una estabilidad a la inversión, ¿no? Y también en este modelo de contrato para estas inversiones que apuestan por el país por un largo plazo, se le dio la posibilidad de tener una contabilidad con moneda extranjera, lo cual también puede ser plausible de algunas críticas, pero la verdad que si vemos los proyectos mineros que trabajan con las magnitudes de fondos que mueven, los flujos que mueven en empresas que además son de clase mundial, que son empresas internacionales, que tienen que reportar cosas en monedas extranjeras, el tema financiero, el tema contable, creemos que era lo que debía hacerse, ¿no? Ahora, tú ya no estás en el cargo de viceministro y por lo tanto puedes ser mucho más franco y sincero hoy en el programa. Imagínate que nadie nos está escuchando. Te digo, ¿realmente crees que están dadas las condiciones para que los inversionistas mineros dentro y fuera del Perú puedan desarrollar nuevos proyectos o ampliar los que tienen y con esto, digamos, jalonar la economía peruana que está tan deprimida? Bueno, yo creo que si analizas el contexto en el que estamos, obviamente es una pregunta difícil, ¿no? Y no va a ser fácil, y no es fácil acá, pero tampoco es fácil en otras jurisdicciones o en otras plazas mineras, ¿no? Actualmente problemas se están dando de este tipo de conflictividad social también en países con larga data minera. Pero hay otras iniciativas que hemos impulsado, como por ejemplo, y que las hemos sacado en esta gestión, conjuntamente con el equipo del Ministerio y del BID, trabajamos el mapa de inversiones Perú País Minero, donde le damos trazabilidad al canon. Gran discusión sobre qué se hace con este dinero generado por la actividad minera. Por fin tenemos una herramienta que permita
ver esto directamente en una pantalla digital. Obviamente podrá ser materia de mejora, sin duda podrá ser materia de mejora, pero hemos empezado con esto. Se venía trabajando hace mucho tiempo también el tema de la hoja de ruta tecnológica para los proveedores de la minería con el Ministerio de la Producción. Hicimos finalmente un lanzamiento, me tocó a mí hacerlo en junio virtualmente, con el sector privado presentándoles lo que es esta hoja de ruta. También es una iniciativa que hay que continuar con el clúster, con los proveedores, ¿no? Entonces yo creo que si vamos repasando, se han hecho avances que creo que van a ser importantes en estos temas que mencionas, Oscar, de continuar con los proyectos. Creo que hay ejemplos. Reinstalamos la mesa. Nos quedan 3 minutos. Sí. Perdóname que te interrumpa, pero no quisiera dejar de tocar algún tema más, que nos queda poco tiempo. Augusto, entiendo que para poder haber hecho este nuevo reglamento de procesamiento mineros, tú dices, claro, había que conversar en criollo, había que conversar un poco con el Ministerio de Ambiente, pero todos en el sector minero estamos a favor, no todos, pero la gran mayoría estamos a favor, no puedo hablar por los mineros ilegales que realmente depredan todo el tema ambiental, pero la gran mayoría estamos a favor de que se respete el medio ambiente y queremos un Ministerio del Ambiente que por supuesto esté siempre mirando que se cumpla el tema medio ambiente. Pero todos sabemos que hay ideología, que hay gente a veces demasiado tirada hacia la izquierda, que además no le gusta la minería, para decirlo claramente. Tú, cuando has estado en el puesto de viceministro, ¿has sentido que las batallas eran muy complicadas para poder llevar a cabo lo que a ti te hubiera gustado como una ley de reglamento de procesos mineros, que apoye más a la inversión, que entiendan que las exploraciones no son un proyecto ya hecho, sino que es una exploración? O sea, ¿has tenido problemas y has sentido este tema de gente que a veces es radical, complicada? A ver, yo creo que lo que hay de alguna manera es un cierto prejuicio a veces contra el sector minero, ¿no? Hay una suerte de creencia, ¿no? De que los mineros, pues, de alguna manera son los chicos malos, ¿no? Y no es así, ¿no? Somos un sector que contribuimos mucho con el país, ¿no? Está de más decir lo que logramos el año pasado, 9% del PBI, 60% de exportaciones mineras, más del 8% de la recaudación tributaria por la SUNAT hecha por el sector. Inclusive con los problemas que hemos tenido, logramos el año pasado el récord de producción de cobre en el Perú. Es un récord histórico, no se había logrado eso, 2.46 millones de toneladas de cobre que se produjo fueron el año pasado, ¿no? Entonces, sí creemos que hay oportunidad. Yo mismo he recorrido varias oportunidades, mesas, he estado en mesas de diálogo instalando en Cotabambas, en Akira, en Espinar, la mesa provincial de Cayoma, que no se había podido reinstalar desde el año 2017, y veo que sí hay muchas buenas intenciones, incluso de las poblaciones y las comunidades aledañas, porque saben y consideran que la minería además dinamiza las economías locales, que es un potencial enorme, ¿no? Esto no es minería por minería, ¿no? Esto es minería en pro del país, de acuerdo, los otros sectores, en pro de los proveedores y los demás. Bueno, Jorge, gracias igual por la invitación. Qué pena, nos queda un poco corto el tiempo. Espero otra vez poder conversar con ustedes de lo que fue la pandemia, que creo que fue otro gran reto que hemos y qué aprendizajes deben quedar, porque sí creo que es bueno registrar al futuro lo que hemos tenido estos, por lo menos 6 meses que me tocó a mí estar al frente del Viceministerio de Minas. Da motivo para invitarte nuevamente, Augusto, para hablar exclusivamente de eso, que efectivamente es una lección que tenemos que aprender. Muchas gracias a ustedes. Seguramente con la experiencia que has adquirido como viceministro vamos a tocar algunos temas en el programa y encantados de poder tenerte más adelante y hablar también de estos temas, de lo que fue la experiencia en la pandemia. Muchísimas gracias, Augusto, por estar con nosotros y nos vamos ahora a un corte comercial. Soler del Pacífico. Con más de 40 años en el mercado. Atendemos en las principales industrias. Soler forma parte del grupo Hitachi. Confiabilidad.
durabilidad, performance. Soler del Pacífico. Amigos, es hora de dar pase a José González desde Nueva York para el análisis financiero semanal desde Wall Street. José González, en los últimos días hizo noticia todo un problema que se dio en Río Tinto, en Australia, una empresa tan importante, y esto nos hace reflexionar sobre el impacto social, pero también económico de la minería en el mundo. Por favor, háblanos de esto. Saludos, Oscar. Es así, lo sucedido en Australia podría sentar un precedente en la relación de las compañías mineras con las comunidades donde se ubican yacimientos mineros y el impacto corporativo y económico de las mismas. Recapitulando, hace poco más de 2 semanas, Río Tinto, la segunda compañía minera más grande del mundo, anunció que su CEO, Jean-Sébastien Jacques, y 2 ejecutivos senior renunciaron forzados por la junta de directores, que además retuvieron parte de sus bonos del 2020 como consecuencia de una revuelta de accionistas por la destrucción de cavernas ancestrales, bajo las cuales se encontraban reservas sustanciales de mineral de hierro de alto grado. Las cavernas en el desfiladero de Juukan, en la zona de Pilbara, en el noreste de Australia, reconocida por sus reservas de hierro, fueron demolidas con explosivos en mayo para dar paso a una expansión de la mina Brockman 4 de Río Tinto. Las mismas cavernas eran lugares sagrados para los Puutuku Kunti Kurrama y los Pinikura, y en ellas había vestigios civilizatorios de 46.000 años de antigüedad. Desde la revelación de la demolición aprobada por el gobierno australiano y que coincidió con el movimiento global por la justicia racial en el marco de la COVID, la presión sobre la compañía fue increciendo, poniendo a la industria minera australiana, la más importante y vital para el país, en el tapete. Al anunciar la renuncia de su CEO, el presidente del directorio de Río Tinto, Simon Thompson, reconoció que lo sucedido fue incorrecto y que no volvería a suceder en un mea culpa inusual para la compañía. Las decisiones de la corporación posteriores al evento de Juukan han sido reconocidas por movimientos indígenas, inversionistas, políticos y grupos medioambientales como un hito en cuanto a procedimientos entre las industrias extractivas globales. Las lecciones de Juukan son ilustrativas para el sector en el Perú en la medida que Australia, sumida en su primera recesión en 30 años, está contando con Río Tinto y otras compañías mineras como en Perú para reactivar su economía en el marco de la COVID. El Estado australiano recibió 14.500 millones de dólares en royalties mineros en el 2019, que el evento de Juukan podría afectar al poner en discusión derechos mineros vis a vis la herencia cultural del país. Según expertos y legisladores australianos, el caso promoverá el privilegio de derechos indígenas sobre derechos corporativos, modificando leyes que incorporen a las comunidades en los procesos de toma de decisiones tan controvertidos en el Perú. Lo sucedido en Juukan subraya así la importancia que encierran las políticas enfocadas en medio ambiente, sociedad y gobierno corporativo, ESG en sus siglas en inglés, para alinear intereses y beneficios corporativos con objetivos económicos y nacionales. Nos vemos la próxima semana en Rumbo Minero desde Nueva York. Bien, muchas gracias a José González por el comentario desde Wall Street, el comentario económico, como siempre, muy interesante. Nos encontramos ahora, como habíamos anunciado, con Beatriz Alba Hart. Ella es gerente de gestión social de Petroperú. Bienvenida a Rumbo Minero, Beatriz. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. De nada, encantados. Bien, Beatriz, hablemos un poquito del oleoducto norte en lo que respecta a tu gestión. ¿Cómo va el tema de los conflictos sociales en el trayecto del oleoducto norte? Cuéntanos un poco. Bueno, nosotros hemos trabajado desde el 2017 toda una reconstrucción de las relaciones con las comunidades colindantes al oleoducto, ¿no? Y eso nos ha permitido que de un escenario de cortes permanentes, sobre todo en el tramo 1, poder rescatar a las comunidades e incorporarlas en el sistema de cuidado del oleoducto norperuano. De hecho, en el tramo 1 ya tenemos cerca de más de 3 años sin cortes al oleoducto, y eso es algo importante porque
está generando el cumplimiento de un objetivo que es la reconstrucción del tejido de confianza. Sin embargo, tenemos problemas importantes con relación a las estaciones, ¿no? Y no por temas que le pertenezcan a Petroperú, sino más que nada por reclamos de las comunidades respecto de la presencia del Estado, ¿no? Y sobre ese particular importante porque ya se ha aprobado el plan de brechas para las comunidades del corredor petrolero, ¿no? Y esperemos que el gobierno le asigne un presupuesto y podamos todos colaborar para que podamos todos con los proyectos de gestión social y los planes, no solamente de Petroperú, sino de las empresas petroleras que están en Loreto, contribuir al cierre de estas brechas, ¿no? O sea, hoy por hoy estamos complicados porque tenemos un problema con la estación 1, tenemos una amenaza de toma de la estación 5 con un paro indefinido, justamente por demandas del plan de cierre de brechas, ¿no? Pero en lo que es el trabajo regular de Petroperú, ese relacionamiento con las comunidades, estamos en un proceso muy importante. El COVID ha frenado bastante el tema porque ustedes comprenderán que las relaciones comunitarias son muy personales. No tenemos buena conectividad para poder trabajar con tecnología, metodologías distintas, pero estamos en un esfuerzo que obviamente esperemos se retome de a pocos en lo que queda del año 2020. Ahora, Beatriz, hablaste de presupuestos y efectivamente para enfrentar el tema social se necesita presupuesto, se necesita invertir en asuntos sociales, en proyectos de desarrollo. Yo sé bien que tú estás allí hace más de un año y la verdad es que estás muy preocupada en articular a la relación y mejorar la relación de Petroperú con el entorno. Específicamente, ¿de qué inversión estamos hablando? ¿Van a ampliar esa inversión en lo que atañe a asuntos sociales y responsabilidad social? Sí, bueno, definitivamente el año pasado tuvimos la aprobación por parte del directorio de una estrategia de alto impacto que presentamos para justamente fortalecer la intervención de Petroperú en las comunidades colindantes. No obstante ello, y atendiendo al tema de la articulación, que es súper importante, Oscar, nosotros como Petroperú somos la primera empresa del Estado que está apostando por el mecanismo obra por impuestos, ¿no? Y esto es importante porque definitivamente este mecanismo permite apoyar el acortamiento y el cierre de las brechas. Tenemos un proyecto súper potente para 16 comunidades del distrito de Morona, que está en el ramal norte, para agua y saneamiento, que lo estamos trabajando de la mano con el Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda. Ya felizmente nos han informado precisamente hace algunos días que ya el Ministerio de Economía y Finanzas les ha aprobado la habilitación presupuestal para poder empezar con estos proyectos. Estamos hablando de alrededor de 19 millones de soles que van a definitivamente beneficiar a más de 1000 pobladores de la zona del Morona. Y esto es súper importante porque sabemos que una de las brechas más complejas que tiene la Amazonía, sobre todo la zona de Loreto, es el tema del agua. Y peor en circunstancias como las actuales, en donde el lavado de manos y higiene es tan importante como medida preventiva para el contagio del COVID. Cuéntanos, Beatriz, sobre el tema de Talara. ¿Cómo se va a manejar? ¿Hay algún impacto social? Siempre lo hay, pero ¿cómo se va a manejar el tema? ¿Cuál es el plan para Talara, la refinería de Talara? Bueno, nosotros tenemos un estudio de impacto ambiental aprobado para el proyecto, tenemos un fondo social de aproximadamente 58 punto y pico millones de soles, que lo venimos ejecutando en emprendimiento femenino, en tema educativo, en tema de salud, en temas de infraestructura. Hemos rehabilitado bastantes vías, construimos un colegio, el Colegio Federico Villarreal, pero que es parte obviamente de la necesidad de tener zona de reserva, pero en el marco del COVID nosotros hemos en verdad apostado por mejorar la atención sanitaria de Talara, y en esa línea más o menos hacia mediados de octubre, en verdad la primera semana de octubre, estamos donando un hospital modular, ¿no? Un hospital modular que le va a permitir a Talara 30 camas regulares y 15 camas UCI, que no solamente se va a circunscribir a la atención de COVID, sino que este es un hospital modular que tiene un espectro de vida entre 10 y 15 años. Con ello estamos mejorando la infraestructura sanitaria para Talara. Hemos hecho una mejora importantísima en el sistema de empleo local, que fue precisamente uno de los temas más complejos y de mayor conflictividad en antaño, ¿no? Hoy por hoy tenemos un sistema bastante transparente, hemos generado un fanpage para que cualquier poblador o interesado pueda participar de los comités en donde se preseleccionan
a los candidatos para los requerimientos de las contratistas, porque tenemos un compromiso para la preferencia del empleo local que la venimos cumpliendo desde hace bastantes años, ¿no? Entonces, ese es un tema importante porque hay obviamente una intervención bastante fuerte de Petroperú en beneficio de Talara. No, además, Beatriz, ahora ya nos está ganando el tiempo, pero una felicitación para ti, para el equipo de Petroperú. Como tú bien has dicho, si es complejo, imaginémonos, Jorge, amigos televidentes, manejar el relacionamiento comunitario, que es un tema que nosotros en Viceversa manejamos hace años, imagínense ustedes hacerlo virtualmente y en la selva. Dios mío, es decir, señales de humo, ¿cuál es la conectividad? Y eso ya escapa a la empresa, obviamente. Hay mucho esfuerzo por hacer y este es un espacio, Beatriz, para comunicarlo, ciertamente, y estamos muy agradecidos de que hayas aceptado conversar con nosotros. No, en verdad, muchísimas gracias a ustedes, y claro, si es que no existe el apoyo de la alta dirección de Petroperú, obviamente el desarrollo de las acciones no fluye con facilidad, ¿no? O sea, en verdad, este es un compromiso de todo Petroperú, dado que tenemos un mensaje a la interna, ¿no? Gestión social no es una gerencia específica, sino es todo Petroperú, y en esa línea estamos caminando. Beatriz, muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero con nosotros, compartir un poco estos temas que le preocupan a los peruanos, siendo una empresa pública, y me quedo con la grata impresión también del tema de obras por impuestos, siendo Petroperú la primera empresa que, siendo una empresa pública, esté en el tema de obras por impuestos. Creo que es una excelente herramienta, pero me parece que hay que simplificarla, pero ya ese es otro tema. Muchas gracias, Beatriz, por estar en Rumbo Minero, y te esperamos en otro momento para ver cómo van avanzando estas gestiones en estos proyectos tan importantes para el Perú. Muchísimas gracias, Jorge, Oscar, y hasta pronto. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Contacto Corredores de Seguros. Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo. Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes. Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital. Todo gran desafío implica riesgos. Juntos podemos superarlos. Contacto Corredores de Seguros. Paz social. Equilibrio ambiental. Inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 20 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. Amigos, me toca dar pase al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Bienvenidos al primer Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social, evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. A lo largo de nuestros 76 años, nos hemos preocupado por promover el desarrollo minero de nuestro país a través de reconocidos eventos nacionales e internacionales. Debido al confinamiento social en el que estamos inmersos, realizaremos el primer Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social de manera virtual. Este nuevo espacio de debate de alto nivel surge de la integración de dos importantes eventos organizados por nuestra institución. Tiene como objetivo formular propuestas para impulsar la competitividad del sector e incorporarlo dentro de los planes de desarrollo territorial, destacando su efecto catalizador en el desarrollo diversificado de nuestra economía. Los expositores tendrán la posibilidad de mostrar en sus stands virtuales su brochure, catálogos, proyectos, videos, redes sociales y contactarse directamente con los participantes del Congreso a través del chat y charlas en vivo. Reservar un stand es muy sencillo. Los expositores deben ingresar a la página oficial del evento, buscar la pestaña Reservar stand, elegir el tipo de stand que se acomode a sus objetivos y el número de stand en el cual se desean ubicar. Si deseas participar y acceder a las conferencias virtuales y otros beneficios que brinda el evento, se han dispuesto 4 categorías de inscripción, dándole la posibilidad a todo el público de conocer los planes de la industria minera para el desarrollo de nuestro país. Únete a esta nueva experiencia virtual del 12 al 16 de octubre desde cualquier dispositivo digital.
Para mayor información, ingresa a www.competitividadysostenibilidad.pe, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Los invitamos ahora a ver el segmento de responsabilidad social y medioambiental en el sector minero. Con estos nuevos descubrimientos hemos revelado otro lado de Chavín, algo desconocido desde antes. A través de la Mesa de Turismo, en alianza con Antamina, se ha hecho realidad diversos proyectos en el distrito de Chavín de Huántar, con el fin de preservar la cultura y fomentar el turismo. Se han avanzado con algunos proyectos importantes, por ejemplo, todo el cambio de la portada del monumento, del ingreso, con una nueva boletería. Y en el caso del museo, la restauración y conservación y puesta en valor del obelisco Tello. A través del Centro de Investigación Arqueológica y Conservación de la Universidad de Stanford, dirigido por el arqueólogo John Rick en alianza con el Ministerio de Cultura y Antamina, se ha podido encontrar nuevos hallazgos en el monumento arqueológico Chavín de Huántar. Algunos descubrimientos han sido posible con el empleo de robots provistos con microcámaras que se adentraron a los lugares más recónditos del monumento. Durante el tiempo del apoyo de Antamina, hemos revelado otro lado de Chavín, principalmente investigando una serie de nuevas galerías, y varios de estos están sellados. Por ejemplo, hemos encontrado los primeros esqueletos de gente de la época Chavín. Estos avances en la cultura de Chavín se complementan con la vía de acceso totalmente mejorada por Antamina a través de la modalidad de obras por impuestos, lo que ha repercutido favorablemente en el incremento del turismo en la zona, generando mayor movimiento económico. Las mejoras en la carretera han ayudado muchísimo, entonces eso permite que el turismo venga directamente, sobre todo los turistas particulares. Acompáñenos ahora al comentario de la semana a cargo de Ricardo Lau. Un saludo cordial a todos. Mi comentario de hoy es sobre la inversión pública realizada por empresas mineras gracias a mecanismos alternativos. En los últimos 15 años, debido a la ineficacia e ineficiencia que ha mostrado el Estado peruano para invertir el dinero generado por la actividad minera, en especial por parte de los gobiernos subnacionales, han surgido una serie de mecanismos alternativos que han permitido que se realicen obras públicas en las distintas regiones del país. Me refiero a los mecanismos como los fondos sociales, el programa de solidaridad con el pueblo y obras por impuestos principalmente. Como muestra este gráfico, se han invertido más de 8.500 millones de soles a través de estos mecanismos. De otro modo, esos recursos generados por la actividad minera no se hubieran traducido en desarrollo. No habrían algunas carreteras, colegios, hospitales, entre otras importantes obras. Hoy, obras por impuestos es el mecanismo más importante, aunque aún hay más espacio de mejora para realizar más obras y de manera más rápida con este mecanismo. Estos mecanismos de administración privada de fondos públicos ayudan a superar una serie de deficiencias que existen hoy en el Estado. Falta de planificación, desordenado proceso de descentralización, limitados recursos humanos y capacidades, excesiva burocracia, lo cual hace que los proyectos demoren mucho, y corrupción en los procesos de licitación. Si bien estos procesos plantean una solución a la falta de una buena gestión de los gobiernos, ello debería ir acompañado de un programa que vaya eliminando las barreras mencionadas, pues si no, nunca veremos un Estado eficiente. Con este comentario me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por el comentario de la semana. Oscar, entonces hemos tenido, a mí me pareció muy interesante en las dos entrevistas, pero sobre todo el tema de Beatriz Al-Bahar, cómo se están manejando los temas de gestión en estos dos importantes proyectos y el tema de obras por impuestos en una empresa pública. Interesante, ¿no? Estupendo, estupenda noticia la que nos da Beatriz. Es un ejemplo que deben seguir otras empresas cuyo impacto social es grande, como Petroperú. Realmente es saludable, ¿no? Pero por otro lado, la conversación con Cauti fue muy interesante, sobre todo, Jorge, porque
tenemos la mala costumbre de que cambian las autoridades y se cambia todo, ¿no? En este caso hay que darle continuidad a un sector que es fundamental para la economía y el desarrollo de nuestro país. Y ese es el aporte de Rumbo Minero justamente con esta entrevista. Lo que queremos es que justo el ministro y el viceministro que se encuentran ahora en el Ministerio de Energía y Minas puedan tener esta información de lo que se ha hecho. Obviamente se lo deben haber entregado, pero darle el mensaje de que es importante continuar con esto, ¿no? Para hablar de temas importantes, justamente no se olviden, para los proveedores del sector minero, las empresas mineras, viene la gran feria de la minería. Por supuesto, va a ser en julio del 2021, pero venimos preparándonos a toda marcha con este tema. Adelante, Alfredo, con la información. Porque nada nos detiene, seguimos adelante. Expomina Perú 2021. Participa con nosotros en la Gran Feria Minera de Lima. Presidida por Víctor Govit, de Compañía Minera Antamina. No dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante de la reactivación económica. Presentaremos la Conferencia Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero. Expomina Perú 2021. Muchas gracias, Alfredo. Como siempre, amigos, a esta altura del programa, pues nada, me toca recomendar con toda sinceridad a los amigos que quieran hacer buenos negocios en el sector, en seguir anunciando en realidad en la mejor revista, que es sin duda Rumbo Minero. A propósito, miren lo que dice la importante empresa Ipsos sobre el impacto de esta importantísima publicación. Según encuesta realizada, el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero. Además, 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero. Fuente Ipsos. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a los televidentes por estar con nosotros. Oscar, muchísimas gracias. Encantado. Y no se olviden que estamos en el horario de 9 de la mañana los sábados y los domingos a las 6 de la tarde, antes de los programas políticos, para hablar, como Grupo Digama, lo que queremos es hablar de los temas importantes: la minería, la construcción, la infraestructura. Y hablando justamente de construcción e infraestructura, no se pierda a continuación el programa Perú Construye, en lo que es minería. Muchas gracias y nos vemos el próximo fin de semana. Expomina Perú. Separe su stand en la feria minera más grande e importante de Lima.